clínica. Empezaste a grabar, ¿no? Entonces empiezo de vuelta. Bienvenidos al nuevo troubleshooting de la Sociedad Argentina de Biología Clínica, el único sitio que te promete 100% de efectividad. Ya que es 100% seguro que si algo malo te va a ocurrir, que puede ocurrir, te va a ocurrir. Bien, recordemos que troubleshooting se traduce generalmente como solución de problemas. Pero más propiamente dicho, debería traducirse como detección y solución de problemas. Ya que para solucionar algo, primero hay que saber que existe ese problema, luego determinar dónde ocurre, y luego solucionarlo. Y finalmente hacer todo lo posible para que eso no vuelva a ocurrir. Pero como va a volver a ocurrir, al menos estar preparado para que nos cause el menor daño posible. Este es el tercer troubleshooting que hacemos. El primero estuvo a cargo de Francisco Parera, que fue sobre un caso de problemas de medición de pH en las alturas de Bolivia. El segundo sobre vitrificación de ovocitos, donde nos preguntábamos por qué no tengo los mismos resultados que tienen los demás, a cargo de Gabriela Arenas y Gabriel Álvarez. Y hoy tenemos, ¿qué tenemos? Ignacio Moreno, una idea original de Mariano Lavolpe, que vos te vas a encargar de presentarnos. Así es. Bueno, gracias Claudio por el micrófono. La idea original fue de Mariano Lavolpe, que la mayoría lo conoce a Mariano, es uno de los embriólogos tope de Argentina. Se ha especializado por mucho tiempo en biopsia embrionaria y nos ha enseñado, en lo personal, fue uno de mis mentores. Bueno, que por motivos personales no ha podido estar. Pero tenemos la grata sorpresa, y la voy a presentar, es mi amiga y ha sido mentora de varios embriólogos argentinos, Monique Bonavita. Monique es bióloga, es embrióloga senior, especialista en biopsia embrionaria, es directora de InScience IVF, que es su empresa de consultoría y entrenamientos para embriólogos en reproducción asistida, y es fundadora de Embryo Science. Monique, personalmente para mí, es top 5 mundial, así que aprovechemos este troubleshooting que seguramente va a ser enriquecedor. Monique, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación. Muchísimas gracias por las palabras. Es un placer estar aquí. Entonces, buenas noches a todos. Primeramente, me gustaría agradecer por la invitación a todos de SAEC. Es siempre un placer estar con los amigos de Argentina. Hace mucho que no nos podemos ver, pero al menos estamos cerca en estos momentos de los eventos online. Bueno, de antemano me gustaría disculpar por mi español, ya que no es mi idioma oficial, pero estoy segura que nos vamos a entender. Si no en español, hablamos entonces en portugués. Bueno, hablaremos en este troubleshooting de los eventos adversos al momento de la biopsia embrionaria, de realizar una biopsia. Voy a minimizar aquí para que yo pueda hablar. Bueno. Les recuerdo que ella ya está compartiendo una imagen, ¿no es cierto? O sea, que si achican... Sí, ¿se lo pueden ver? Claro. Sí, se ve perfecto. Perfecto, se ve. Bueno, entonces muchas veces al momento de realizar una biopsia o el tubing de las células se pueden ocurrir algunas situaciones que nos causan pánico en muchos embriólogos, antes, durante o después del procedimiento, o otras situaciones relacionadas al análisis genético de los embriones, como la vitrificación de los embriones o el resultado, o a veces los equipos. Y entonces hablamos aquí de algunas de las principales situaciones que nos pueden pasar. Cuando hablamos de la biopsia de trofectodermos, sabemos que hay dos posibles maneras de hacerlo. Ya voy a empezar con la primera manera,
es en la que preparamos el embrión en día 3. Entonces hacemos la apertura de la zona pelúcida a través del hatching con ayuda del sistema de láser. En día 3, una pequeña abertura en la zona pelúcida y dejamos el embrión entonces en cultivo hasta el día 5, cuando en blastocisto, cuando el embrión ya está más expandido, entonces las células empiezan a la herniación. Este es un procedimiento muy rápido y fácil cuando hacemos la biopsia del embrión en estadio de blastocisto, cuando preparado en día 3. Pero hay un punto negativo, que es la posición de inner cell mass, del macizo celular. Muchas veces, con suerte, tenemos las células de trofectodermo afuera, tenemos las células de trofectodermo herniando, pero otras veces vamos a tener las células de inner cell mass afuera y el embriólogo hay que tener un poco más de experiencia para saber qué hacer en estos casos. Generalmente cuando preparamos el embrión en día 3, utilizamos de la metodología pooling, el método pooling, que es la metodología de estiramiento de las células. Entonces, ponemos el embrión en la holding y con la ayuda de una pipeta de biopsia, aspiramos las células y estiramos y con el láser hacemos los disparos en las funciones celulares hasta que podamos entonces separar las células del embrión. En este video voy a demostrar cómo funciona una biopsia con la metodología pooling y de un embrión preparado en día 3. Aunque el macizo está aquí afuera del embrión, parte del macizo ya está herniando, tenemos células de trofectoderma suficiente para finalizar la biopsia. Entonces, con algunos pocos disparos podemos finalizar la biopsia y las células biopsiadas entonces ya están listas para el tubing y el embrión va a ser vitrificado. La otra manera es no más preparar el embrión en día 3, entonces no hacemos el assisted hatching en día 3, sino mantenemos el embrión, los embriones hasta el día 5, cuando en estadio de blastocisto hacemos la apertura de la zona pelúcida inmediatamente al momento de la biopsia. Esto se puede ocurrir en día 5, 6, 7. Y la gran ventaja en esta manera de biopsiar es que podemos poner el macizo celular interno al lado opuesto de la parte donde vamos a biopsiar. O sea, biopsiamos generalmente a las 3 horas de mi reloj y ponemos el macizo a las 8 o a las 10 para que tengamos una seguridad de la biopsia. Es una forma más segura, pero también requiere más experiencia del embriólogo porque en el momento que hacemos el primer disparo, el embrión se puede colapsar y si colapsa, tenemos que ser un poquito más rápidos para buscar las células, ponerlas afuera para entonces hacer los disparos del láser. Y hacemos también que llamamos de blowing. El blowing, este procedimiento de preparo de las células, de los embriones en el mismo día 5, es facilitado con lo que llamamos de blowing. Blowing que estamos viendo en la imagen en la tela. Es decir, liberamos un poco de medio de cultivo en el embrión para que se despegue de la zona pelúcida. Y eso es muy importante, porque si no lo hacemos, las células se quedan, principalmente en los embriones muy expandidos, las células se quedan muy pegadas a la zona pelúcida y si se la intentamos sacar, las células se pueden romper. Entonces es muy importante hacer el blowing para que las células se despeguen, se colapse el embrión y así podemos mover el embrión dentro de la zona pelúcida afuera para hacer los disparos. Y en este video les muestro cómo
esto sucede. Hacemos un hueco chiquito y con el blowing asexamos el embrión por la zona pelúcida y podemos aspirar las células de trofectodermo y traerlas para afuera. Y solamente vamos a empezar los disparos del láser cuando las células están afuera del embrión. Nunca disparamos adentro del embrión, porque si no hacemos varios huecos en la zona pelúcida y no queremos hacerlo. Y bueno, con algunos disparos de láser separamos la célula. La otra metodología se llama método flicking, que como el propio nombre dice, es un estalido entre las dos pipetas, la de holding y la de biopsia. Es muy importante en este momento que las dos pipetas estén en el mismo foco, en un único movimiento para abajo, cortamos entonces las células después de hacer como 2, 3 disparos de láser para que se aflojen las células y se suelten con más facilidad. Y aquí hay otro video para mostrarles. Algunos embriones siempre responden mejor que otros, ni siempre tenemos embriones de buena calidad, ni siempre tenemos embriones con trofectodermo de buena calidad. Así que hay que trabajar en los embriones de acuerdo con la calidad de cada uno de ellos, de acuerdo con los números de disparos, cuánto yo puedo aspirar las células. Por ejemplo, en este caso el embrión se colapsó después que yo empecé la biopsia. Yo hice como 4 o 5 disparos, el embrión no he podido finalizar la biopsia, entonces yo he decidido hacer el flicking para que no haya necesidad de muchos disparos de láser. Pero como ya dije antes, ni todos los embriones van a ser embriones de buena calidad. Ni todos los embriones van a tener un buen trofectodermo. Cada embrión va a responder a la biopsia de una manera. Y hay algunas problemáticas que podemos encontrar en el momento de la biopsia, y muchas veces estamos solos en el laboratorio, muchas veces no tenemos con quién contar en aquel momento, y tenemos que tener en cuenta todas las soluciones para los problemas que vamos a encontrar. Entonces, empezamos con las problemáticas a nivel embrionario. En el momento de la biopsia, estamos estirando las células por la metodología pooling, y el embrión empieza su salida de la zona pelúcida en el momento de la biopsia. ¿Qué hago yo? Como este video, por ejemplo, les voy a demostrar. Entonces, el embrión empieza a casi tu salida de la zona pelúcida y yo decido, porque ya sé que el embrión no tiene una calidad tan buena, no voy a intentar biopsiar el embrión por la metodología pooling. Entonces yo ya finalizo con la metodología flicking después de unos 3 o 4 disparos. Otra situación es cuando tenemos la herniación del ICM por el hatching. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Biopsiar las células de trofectodermo cerca del ICM. Sí, es posible, pero hay que tener mucho cuidado.
O mantener el embrión en cultivo por 2-3 horas y volver a intentar biopsiarlo, pero solamente podemos hacerlo si tenemos tiempo. Si no tenemos tiempo, bueno, hay que tener alguna otra solución. O hacer otra apertura en la zona pelúcida, pero este puede ser un problema. ¿Por qué? Porque si hacemos otra apertura en la zona pelúcida, tenemos 2 puntos de herniación, o sea, tenemos 2 puntos de implantación y esto se puede incrementar la posibilidad de gestación múltiple. Y no es lo que buscamos. Buscamos una gestación única para todos nuestros pacientes. Para esto, se recomienda, en estos casos que tenemos que hacer un otro hueco para hacer la biopsia con éxito, necesitamos sacar la zona pelúcida entre los 2 puntos. Así que vamos a tener un único punto de implantación y no vamos a contribuir entonces con las chances de embarazo múltiple. Y otra solución sería sacar todo el embrión de la zona pelúcida, pero como última solución. La idea de mantener el embrión en cultivo por algunas horas y volver a intentar biopsiarlo me parece más segura, pero claro, tenemos tiempo. Pero si tenemos este tiempo, las células de trofectodermo van a empezar su salida, así que podemos entonces finalizar la biopsia con seguridad. De todas formas, yo puse un vídeo que yo hice una vez de una biopsia en que todo el macizo ya estaba fuera del embrión y casi todo la porción de trofectodermo estaba adentro. Y tenía una porción chiquita de trofectodermo afuera, justo al lado de la zona pelúcida, y yo he podido hacer la biopsia. Pero igualmente te digo que no es tan fácil y tampoco muy seguro, porque yo puedo afectar las células del macizo. En este caso yo he podido estirar muchísimo las células de trofectodermo y la biopsia ha sido fácil. Pero hay que tener mucha experiencia para este procedimiento. Lo mejor es esperar que el embrión pueda expandir un poquito más y así que tenemos células de trofectodermo afuera. Otra problemática sería la calidad embrionaria. ¿Cuál sería la calidad mínima apta para biopsiar? Bueno, tenemos aquí una foto de un embrión que no hay ninguna diferenciación celular, lo que es el principal criterio de inclusión de este embrión para que se pueda ser biopsiado. La diferenciación de trofectodermo y el macizo interno. Aunque el embrión esté muy expandido, muchas veces no podemos ver el macizo muy bien formado, sino algunas células sueltas y un trofectodermo mediano. Hay que tener en cuenta que el trofectodermo hay que ser diferenciado. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un embrión con muchos fragmentos en la parte del trofectodermo. No tenemos un macizo celular interno muy bien definido, así que tenemos el embrión aquí adentro y todo esto al lado son fragmentos. Entonces hay que tener en cuenta la viabilidad embrionaria. Y pregunto a ustedes, estos embriones, por ejemplo, ¿son embriones que sobrevivirían a una biopsia, una vitrificación y una desvitrificación? Hay que tener en cuenta la viabilidad. Bueno, el tiempo de cultivo. ¿Hasta cuándo se considera tiempo apto para biopsiar? Bueno, de acuerdo con los datos de la literatura, tenemos hasta el 17 para biopsiar el embrión o para transferirlo o para vitrificarlo, aunque muchos grupos ya están estudiando la posibilidad de mantener un tiempo más largo, un mayor tiempo en el laboratorio.
pero sabemos también que los embriones que no están en estadio de blastocisto hasta el día 7, o todavía no están en estadio de blastocisto expandido hasta el día 7, tienen mayores chances de ser embriones aneuploides. Otras problemáticas son entonces la rebiopsia de los embriones. ¿Qué condiciones debe tener un embrión para una nueva biopsia? Este es un tema siempre muy complicado cuando tenemos un laudo, un diagnóstico inconclusivo. Bueno, lo único es que hay que tener en cuenta que el embrión necesita sobrevivir a la biopsia, la vitrificación y la desvitrificación. Si el embrión tiene buena calidad, este embrión se va a reexpandir en más o menos 2 horas después de la desvitrificación. Si está expandido, si las células están buenas, si las células están íntegras, sin degeneración, y tiene calidad suficiente para recuperarse a una segunda biopsia, otra vitrificación y towing, entonces, bueno, este es un embrión apto para una rebiopsia. Pero lo que pasa es que muchas veces los embriones que son candidatos, digamos, para una rebiopsia, son aquellos embriones que no tienen muy buena calidad y muchas veces no van a sobrevivir a este conjunto de procedimientos de vitrificación, towing, biopsia y una nueva biopsia, una nueva vitrificación. Entonces hay que tener en cuenta esta viabilidad. Y bueno, los puntos a tener en cuenta para asegurar la trazabilidad de la identificación de los embriones. Hay que saber que tenemos que identificar todos los materiales, todas las placas, las pajuelas, identificación en los incubadores, en el lugar donde están las placas de cultivo, y siempre hacer el double checking. Nunca en ninguna hipótesis el embriólogo va a trabajar solo en las biopsias. Yo cuando voy a las clínicas siempre les pido a los otros embriólogos que queden a mi lado y averigüen todos los nombres y los números, los códigos de la paciente. Esto es muy importante para que no haya, claro, un cambio de materiales y tampoco nos dejen inseguros en relación a los embriones que estamos biopsiando de aquel paciente. Y bueno, yo les traigo un artículo muy interesante que les recomiendo la lectura de Simadomo, es de Grupo Genera de Italia. Es un estudio que nos muestra la calidad morfológica y habla si ¿es la calidad morfológica un predictivo para la calidad genética del embrión? Hablando de la calidad genética, ya que estamos hablando de la calidad genética para los embriones que van a ser biopsiados, tenemos que elegir algunos embriones a veces. Otras veces tenemos que descartar los embriones que no son embriones buenos para la biopsia, entonces no voy a hacerlo. Pero ¿es la calidad morfológica un predictivo para calidad genética? En este momento, en algún momento de trabajo, ellos nos muestran esta imagen con 21 embriones y la pregunta es si puedes elegir algunos de estos embriones para biopsia. Y si miramos estas imágenes, vemos la calidad embrionaria de todos estos embriones, la calidad celular de todos los embriones. Tenemos aquí embriones con baja calidad de trofectodermo, baja calidad de inner cell mass. Y muchas veces estamos con embriones como estos y los descartamos porque creemos que no son embriones aptos para la biopsia. Pero les digo que de todos estos 21 embriones, todos fueron clasificados, evaluados
genéticamente son normales, euploides, y resultaron en nacidos vivos. Son bebés, nenes saludables en casa. Así que muchas veces ponemos la morfología en primer lugar, pero no, hay que pensar muy bien, porque muchas veces estamos tratando de pacientes de 40 y pico años, 45 años, que tiene ya una reserva ovárica muy baja, va a producir óvulos de baja calidad y en consecuencia vamos a tener embriones de baja calidad. Y muchas veces va a ser solamente uno embrión y de baja calidad, y por eso tenemos que poner todas nuestras apostas en este embrión, para darle, claro, una chance de un bebé saludable en casa. Bueno, pasamos para las problemáticas a nivel equipos, lo que puede pasar muchas veces. Desperfectos en la lupa y micromanipulador. ¿Qué hacer en los momentos que estamos haciendo la biopsia, el tubing, y justo tenemos un problema en la lupa o el micromanipulador? ¿Se puede sustituirlo? Sí, bueno, perfecto. Si no se puede adaptar, no se puede arreglar, sustituir el equipo, entonces que se adapte el embriólogo. Esto es lo que pasa con nosotros muchas veces cuando estamos en una nueva clínica, una clínica que no conocemos, que no es nuestra casa, digamos, y se puede faltar una luz, un equipo, una parte del equipo, una parte de micromanipulador. Esto ha pasado conmigo algunas veces, que no puedo enfocar muy bien la lupa en el momento del tubing, entonces yo necesito adaptar mis ojos para esta lupa, aunque yo lo haga con un único ojo, el otro no lo uso. Otras veces he pasado, hay una clínica en Brasil que voy hace como 3, 4 años, hago biopsias allá, pero ellos tienen solamente una parte del sistema de micromanipulación, no tienen la otra parte. Y no tienen el joystick, no tienen la parte que hacemos ¿cómo se llama? El estiramiento de las células. Entonces, son situaciones muy difíciles, pero si no se puede arreglar el equipo al momento o sustituirlo, entonces nosotros tenemos que adaptarnos sin pánico. Pero, ¿qué hacer si no funciona el láser? Estamos al punto de arrancar con la biopsia y no funciona el láser. El embrión ya está todo listo, o entonces el láser parado de funcionar en cuanto ya estamos haciendo la biopsia. Se disparó una vez y la otra no. Bueno, en este momento necesitamos pensar, voy a biopsiarlo al otro día, dejo el embrión en el cultivo y mañana lo veo. Voy a intentar arreglar el láser y, bueno, vitrificar los embriones. Bueno, en este caso vitrificamos los embriones, arreglamos el láser y después volvemos a desvitrificarlos y biopsiamos. O entonces hacemos una abertura de la zona pelúcida con la aguja con bisel y esperamos la delineación de las células. Este es un problema de los grandes, porque la paciente tiene una expectativa de tener sus embriones biopsiados, no espera la vitrificación de los embriones, no espera que tenemos problemas con esto, y tampoco todos los embriólogos tienen experiencia con una apertura de la zona pelúcida con una aguja de bisel. Y bueno, ya que tener en cuenta que esta sería, si vamos a hacer la biopsia en este día, mismo con este problema, hacemos el flicking method como se muestra en esta foto y en este video que les voy a demostrar cómo funciona. Entonces, una aguja con bisel, se rompe la zona pelúcida con mucho cuidado.
y pasamos la aguja en la holding, así que la zona pelúcida se abre en un hueco grande y así dejamos el embrión en cultivo como por 2 horas más o menos y el embrión va a empezar la herniación y lo hacemos, entonces podemos hacer la biopsia con la metodología flicking. Sin el láser, lo que puede afectar la viabilidad del embrión. Si no lo hacemos muy bien, entonces se puede afectar y perjudicar incluso la calidad embrionaria. Por eso, para que esto no pase, tenemos que hacer el mantenimiento de los equipos mínimo una vez al año. Pasamos entonces ahora para problemáticas a nivel resultados. ¿Qué hacer con un resultado totalmente anormal en un caso de ambas gametas donadas? Este es un problema tremendo porque, claro, sabemos que los donantes de gametas son hombres y mujeres jóvenes y teóricamente saludables. Pero muchas veces pasa que este pool de embriones que pueden generar son embriones con algún tipo de anomalías, algún tipo de aneuploidía, que puede ser una trisomía o una monosomía. En estos casos, que son raros, nunca he pasado conmigo, sino en un caso que la paciente tenía un único embrión normal del pool de embriones biopsiados, tenemos que hablar con los pacientes y explicarles las reales tasas. Explicarles que esto se puede pasar, porque aunque trabajamos con donantes jóvenes y teóricamente saludables, no es 100% de las chances de tener embriones normales. Y proponer cambiar donantes. Esto sería la opción. Bueno, resultado informativo. Este es un otro problema de los grandes. Los famosos fallos de amplificación provocados por ADN degradado o ausencia de ADN en la muestra. Bueno, en este momento hay que asegurarse de que el embriólogo es capacitado para realizar el tubing. El tubing puede parecer que no, pero es un procedimiento muy delicado y requiere mucha experiencia manual y experiencia visual y experiencia para manipular estas células muy chiquitas en un volumen de solución muy baja, muy pequeño. Hay que asegurarse de la visualización de las células al transferirla al Eppendorf. Es muy importante que tenemos la visualización de las células en el capilar y la salida de la célula al Eppendorf. Para ello necesitamos poner la imagen de la lupa un poquito más cerca de nuestros ojos y hay algunas maneras de hacer el tubing. Ponemos el tubo en las manos o entonces lo dejamos en placas o entonces usamos algunos dispositivos que hay en el mercado, dispositivos plásticos que ponemos el tubo para la buena visualización de la biopsia y tenemos la otra mano para enfocar muy bien. Lo más importante es que podemos enfocar muy bien la punta de capilar adentro del volumen de la solución de lisis, dentro del tubo de Eppendorf. Y hay que considerar la calidad embrionaria y la calidad de las células. Muchas veces biopsiamos embriones o de muy baja calidad. Hoy la calidad de la biopsia es baja, como por ejemplo en este vídeo que les muestro ahora. El embrión es un embrión expandido, las células de trofectoderma están ok, el macizo me parece ok, pero van a ver cómo está hecha esta biopsia. La embrióloga abre la zona pelúcida para accesar el embrión y empieza la aspiración.
pero el embrión todavía está muy pegado a la zona pelúcida. Y la embrióloga no les da un tiempo necesario para que colapse y se aspire de vuelta a la pipeta, sino continúa la biopsia. Así que las células salen como todas rotas, están rotas, y cuando las células están rotas, todo el ADN está disperso en el medio de cultivo, así que hay una gran posibilidad de no tener ADN suficiente, o este ADN está degradado, y por eso hay un fallo de amplificación, y no se puede analizar el embrión genéticamente. Entonces, en algunos casos como este, hay que considerar la rebiopsia si el embrión tiene calidad satisfactoria. Bueno, pasamos para las problemáticas a nivel pacientes. Hablamos de embriones descongelados. Una situación en que descongelamos los embriones en blastocisto, por ejemplo, y no hay embrión viable para biopsiar. ¿Qué hacemos? Bueno, los embriones han sufrido una degeneración de las células y no podemos biopsiar. Hay que hablar con los pacientes y exponer la situación. Tenemos que explicarles sobre los riesgos y dejarla que decida sobre biopsiar e intentar o no. Pero este puede ser, ¿por qué yo digo que hay que dejarla decidirla? Porque muchas veces puede ser el único embrión de la paciente de 45 años. Y este embrión ha perdido algunas células, degenerado algunas células de trofectodermo, por ejemplo, y el otro lado del embrión está bien. Entonces hay que explicar los posibles riesgos de hacer una biopsia, tener un resultado, tener un diagnóstico, pero posiblemente no tener un embrión viable para la transferencia, porque simplemente ese embrión no ha sobrevivido a la biopsia y la vitrificación. Entonces siempre hay que exponer la situación a los pacientes, explicarle de forma muy transparente. La otra situación es no haber embriones viables para transferir. Hicimos la biopsia, pero no hay embriones saludables, embriones euploides para la transferencia. Bueno, esto la paciente ya sabe desde el comienzo, cuando firma toda la documentación, todos los términos de consentimientos, que al momento que está empezando un tratamiento de reproducción asistida, de fertilización in vitro con biopsia, ella ya sabe que las chances de tener un embrión euploide, dependiendo de la edad, son 20, 40, 60, 70%. Ella ya sabe que la tasa, es muy raro que la tasa sea 99, 100%. Entonces hay que hablar con los pacientes de forma muy transparente y explicarles sobre las tasas y proponer un nuevo intento. Bueno, la biopsia de embriones descongelados en día 6. ¿Es posible hacerla? Si hay buena calidad embrionaria, sí. Entonces hay que descongelar los embriones o el embrión en día 6, hacer la biopsia y volver a vitrificar el embrión hasta una hora post biopsia. Este momento de una hora es el momento crucial, porque si biopsiamos muy temprano, el embrión no vemos la expansión. Y si demoramos mucho a rebiopsiar, el embrión puede sufrir un estrés por intentar expandir, y por eso se puede bajar el potencial de implantación. Por eso, vitrificar el embrión hasta una hora después de la biopsia. Envío de muestras de biopsia. Paciente que no quiere analizar todos los embriones, pero nosotros hemos hecho la biopsia de todos los embriones. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos mantener las células
biopsiadas almacenadas en el freezer -20 en el laboratorio propio, en el laboratorio que hicimos la biopsia, pero esto no es el ideal. Lo ideal sería mantener las células almacenadas en el freezer -80 en el laboratorio de genética. ¿Y cuánto tiempo? En el freezer -20 tenemos un máximo de 3 meses, en cuanto que en -80 podemos mantener las células hasta 1 año para que se amplifique y analice las células. Esto porque en el freezer -20 tenemos una apertura del freezer mucho mayor que en los otros freezers. Además que cuando abrimos la heladera, abrimos congelador y el freezer, la temperatura puede subir y se queda como descongela y después vuelve a congelar, descongela y congela. Así que puede pasar una degeneración y degradación de ADN y no tenemos un resultado satisfactorio en el análisis. Y bueno, hay otras situaciones en que cosas pueden pasar en cuanto... Bueno, hay otras situaciones que pueden pasar, es cuando finalizamos la biopsia, las células se quedan pegadas en la punta de la pipeta de biopsia, por ejemplo. No es incomún que de inmediato el embriólogo intente tocar el borde de la gota con la punta de la pipeta con la intención de sacarla, de despegarla. Pero esto puede ser un error de los peores, porque cuando en contacto con el aceite de la gota, las células se quedan pegadas, ahí es casi imposible en la mayoría de los casos que estas células se despeguen. Y por ahí perdemos las células. Y claro, tenemos que hacer una nueva biopsia y se puede afectar la viabilidad del embrión. Por eso, uno de los equipos que hemos que tener a nuestro lado en el momento de la biopsia, además del microscopio y láser, es un destornillador. Y tú me preguntas, ¿un destornillador? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago yo con un destornillador en el laboratorio? Bueno, el destornillador sirve para golpear la lapicera metálica que ponemos la aguja de biopsia. Cuando golpeamos algo metálico con otra parte metálica, provocamos una vibración que cuando llega a la punta, esta vibración es grande, suficiente, es alta, suficiente para despegar las células que están muy pegadas a la pipeta de biopsia. Esto sucede principalmente en los embriones descongelados, embriones de baja calidad o embriones de día 6 o 7. Pero principalmente embriones de baja calidad. O entonces aquellos embriones que estamos biopsiando y les disparamos hacemos muchos disparos de láser. Esto se puede hacer con que las células se queden mucho más pegadas a la pipeta. Aquí en este video les voy a mostrar cómo funciona. Hicimos el flicking y la célula quedó pegada en la punta. Ustedes van a ver que la aguja se mueve, es porque yo estoy golpeando, haciendo algunos golpes con el destornillador para que se suelten las células mucho más fácil. Este es un tip que no cuento para todos, pero es muy importante. Es muy, muy importante, porque si no, si ponemos en contacto con el borde de la gota, no soltamos con mucha facilidad. Otra problemática que puede ocurrir es cuando la célula se queda pegada en la stripper. Y
no es, tampoco es incomún que los embriólogos intenten tocar el borde de la gota o sacar la stripper de la gota, pero esto no podemos hacer porque si no se queda pegada y intentamos sacarlas y no podemos sacarlas, y cuando conseguimos sacarlas las células ya están rotas, se rompen las células, se pierde la calidad de ADN y no tenemos un resultado satisfactorio. Por eso hay que provocar un flujo de medio de cultivo cerca de las células, o sea, aspirar y liberar algunas veces con presión. Hacemos una aspiración con la stripper hasta que se suelten las células. Y un tip para que esto no suceda es utilizar stripper de 150 micrómetros. Esto va a hacer con que las células no se peguen con tanta facilidad a la punta de la stripper, que es muy chiquita. Y por último, en el último caso, bueno, rebiopsiamos el embrión inmediatamente. Hay otra situación que la célula se queda pegada en la placa de washing, cuando estamos lavando las células antes de ponerlas en el tubo Eppendorf. Nunca intentar sacarla con la stripper. Si tocamos la célula con la stripper, bueno, va a quedar pegada a la stripper. Entonces hay que provocar un flujo de medio de cultivo cerca de la célula con mucha presión hasta que se suelten. Entonces hacemos esto como 2, 3, 10, 20 veces si es necesario, pero nunca intentar sacarla y tocarla con la stripper. Bueno, la no visualización de las células en el tubing puede ser un problema también. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces lavamos el capilar en una nueva gota de solución de washing, una otra gota sin aceite encima, porque cuando sacamos la célula de la placa de washing hay aceite, y la otra placa no hay aceite, pero igualmente se queda un poquito de aceite encima de la célula, en la superficie de la gota, perdón. Entonces hay que poner y lavar el capilar en una nueva gota de solución washing. Si no está ahí, si no la ves, la célula, entonces muy probable que la célula esté adentro del tubo. Y en último caso, si estás seguro de que no he visto la célula y no está ahí, bueno, hay que rebiopsiar el embrión. Sí, el embrión tiene buena calidad, pero esto en último caso. Entonces, si tú tienes un problema con la biopsia, ya sabemos que don't panic, porque ahora ya sabe cómo solucionarlos. Les agradezco muchísimo la atención, muchas gracias y estamos listos para la discusión. Gracias. Gracias, Monique. Bueno, dale, Claudio. Muchas gracias. No, bueno, una presentación más que completa, ¿no? Yo creo que respondiste o mencionaste la mayoría de los temas que habíamos punteado entre Mariano, Maxi, Nacho, y te agradecemos además el esfuerzo que hiciste en hablar en español, que es muy bueno, con palabras difíciles, así que muchísimas gracias. Gracias, Yo gracias. personalmente, yo creo que esto es importante no solo para los que hacemos biopsias, sino para los que no hacemos, porque siempre aprendemos algo. Yo por lo pronto me llevo a casa, como se dice, el mensaje a casa es una mejora en la técnica del blowing y una compra urgente de agujas en el caso de que no funcione el láser. Así que... Sí, pero si tiene un mantenimiento de los equipos, esto no va a pasar. Bueno, sí. Al menos conmigo nunca he pasado. No sé sí, si... claro. Y eso que vas a muy distintos lugares. Sí, Nacho. De mi parte, hoy me saco el sombrero, digamos, agradecerte. Es súper completa, como decía Claudio, la charla y abarcó, creo que casi todo, 99%. Sí, esos últimos tips creo que son también muy valiosos. Y nada, así que agradecerte por la participación. Quería agregar también al hecho de cuando se pegan las células a la placa de washing,
yo lo que suelo hacer es llevar la placa de washing al microscopio. Y ahí utilizo la pipeta de biopsia, que al tener mucha más control, digamos, preciso, me facilita, digamos, el despegue de las células de la placa. Así que quería comentar y agregar ese tip también. Es verdad también que las pipetas de vidrio estiradas se pegan menos las muestras, las biopsias que en los strippers, ¿no? Pero lo que sucede es que para usarlas de vidrio tenés que hacer pipeteo con la boca, ¿no? Y eso no está Y esto no está permitido en No muchas está partes. permitido. Y sí, pero sí es verdad que la pipeta de vidrio se pega mucho menos. Se Casi pega nada. menos, sí. Es muy raro que Sí. se pegue. Y Quería dar... Sí, al otro lado, que es la pipeta de vidrio, son mucho más caras. Sí, Bueno, quería dar un lugar, discúlpame, Nacho. Sí, no, una pregunta en el chat ahí de Andrea de Mateis. Pero entonces para que completo la idea. Perfecto, sí, Yo dale. utilizo capilares de microhematocrito, que son de vidrio y son muy baratos. Y pero se con la pegan boca. menos también. No, con el pencil, con el squeeze. Ok. Esto para mí es muy difícil. Muy difícil. No tengo tanto control. ¿Sabes? Hay que tener una experiencia con... Eso de metal con algo para pulsar así, ¿no, Nacho? Sí, ¿Eso claro, te referís? es como un lápiz con una bombita. Sí, ok. Con la goma. Pero es muy difícil. Entonces, creo que si no tengo la stripper, entonces utilizo la boca, pero 99% de los casos que hago con... Hay ¿Querés leer algunas una pregunta del preguntas, chat? sí, algunas preguntas en el chat. Andrea pregunta acerca de la intensidad del pulso de láser, que ella usa 400, personalmente yo también, pero hemos visto algunos videos en internet donde se aplica pulsos de 1000, y entonces uno aplica menos pulsos, pero yo no sé si eso es a fines solo propagandísticos para que la biopsia se haga más rápido, o si está bien usar eso, ¿no? Esa intensidad tan grande. Creo que esto depende de la marca del láser que está utilizando. Por ejemplo, yo utilizo el Hamilton Thorne con la intensidad de 290 para blastocisto. O sea, esto depende también de la calidad del embrión. Si son embriones de buena calidad, no necesito más que 290, 270 a 290. Si el embrión es un embrión de vitrificado o un embrión de baja calidad o un embrión de día 6, que las células son un poco más, se pueden pegar un poquito más, entonces incremento la potencia para 310, pero no... Perfecto, usas potencia baja, está bien, sí. Hay una pregunta de Alicia que dice que, claro, cuando haces el transporte a otro país, viajan a menos de -80. Entonces ahí habría un riesgo de degradación de ADN. Igual creo que lo respondiste, ¿no? Porque un freezer tiene -20 y la temperatura de transporte debe estar alrededor de esa temperatura. Sí, creo que en el transporte al otro país utilizan tanques de nitrógeno a -196 en vapor. Entonces creo que no hay problema. Creo que sería como un transporte de óvulos vitrificados. Creo que sí, pero no les puedo dar 100% de certeza. Vicente pregunta si usas PVP para cargar la pipeta antes de empezar a biopsiar, ¿no? Para que se pegue menos. Sí, no, yo no utilizo, pero utilizo un inyector pneumático. En este inyector, y después le puedo pasar la marca, el nombre y todo, la referencia, no necesito PVP y tampoco necesito aceite de la placa, porque si estamos utilizando, por ejemplo, el inyector de Narishi, que es aquel negro, que casi todas las clínicas tienen, sí, tenemos que hacer un equilibrio
con aceite, medio de cultivo, aceite o entonces PVP, medio de cultivo, PVP, para que tengamos entonces más, una aspiración más leviana, más lenta. Más suave, claro. Más suave. Sí. Sí. Pancho nos dice que sí. Perdón, sí. No, si Continúa, no, sí. no necesitamos, si estamos utilizando un inyector de buena calidad, que no haya necesidad de hacer estas camadas. El problema de estas camadas de PVP o el aceite es en el momento que aspiramos y las células se despegan, puede ser que con la presión las células van muy rápido adentro de la pipeta. Esto puede ocurrir. Y si la célula se pega en el aceite o en el PVP, difícilmente, principalmente en el aceite, no se sueltan con facilidad. O si se sueltan, se rompen una parte. Por eso hay que tener mucho cuidado. No sé cómo utilizan ustedes, si pueden hablar. ¿Tú utilizas PVP? Yo utilizo PVP. Sí, yo también, sí. Pero a veces me he olvidado de armar la gota y funciona igual. Entonces le desconfío un poco. Me parece que es un mito nada más. Sí, creo que sí. Claro. Ahí Maxi pregunta, teniendo un embrión de día 5 que tiene un grado de expansión temprano, ¿es preferible biopsiarlo al final del día o esperarlo hasta día 6? Y yo a raíz de eso después voy a hacer una pregunta, pero primero contesta. Sí, esto va a depender de cuánto el embrión es joven, cuánto es posible, con experiencia del embriólogo, es posible decir si en cuestión de un par de horas o 3, 4 horas el embrión se va a expandir o no. Con experiencia sabemos si es mejor dejarlos en cultivo hasta el día 6. Creo que casi siempre es mejor dejarlos hasta el día 6. Yo creo lo mismo, sobre todo porque si el embrión tiene más células, el daño quizás es menor. Pero casualmente entre ayer y hoy me pasó una situación que les voy a comentar. Es una paciente que tenía bastante cantidad de mórulas y embriones tempranos. Cuando los veo en día 5, similar a esta situación, claro, yo digo, bueno, mórulas cavitando, blastocistos temprano, lo dejo a día 6 tranquilamente. Y en día 6 me encuentro con la situación de que la mayoría está detenido o degenerado. Entonces, obviamente puede ser una cuestión de los incubadores, puede ser una cuestión de la paciente, pero si tenemos ya este antecedente sobre esta paciente, la próxima vez creo que iríamos a biopsiar directamente mórulas cavitando. Claro, yo, Nacho, perdón que me meta, ¿no? Pero mi pregunta iba porque me parece que también depende mucho del ambiente que uno tenga en su laboratorio. Muchas veces dejar un blastocisto a día 6, solemos ver blastocistos degenerados, que en día 5 estaban bárbaros, pero en grado 3, por ejemplo. Claro. Entonces digo, si tu laboratorio, vos ves que de repente un blasto no aguanta hasta día 6 porque probablemente ya haya estado en grado 4 o 5, no sé, tipo 7 de la tarde, cuando quizás ya no estás en el laboratorio, si vos tenés experiencia, digo, y sabés que tu ambiente no permite, o por lo general ya tenés blastocistos pasados, por decirlo de alguna manera, quizás sea interesante biopsiar en día 3 lo que tenés, tipo 5 o 6 de la tarde, no sé, al final del día, porque ya sabes que de repente en día 6 se te puede pasar. Yo me pregunto, Día más 5, que ¿no? todo por eso, porque me ha pasado, digamos, me ha pasado lo mismo que a vos. Dejar un blastocisto de repente, decir, no, bueno, lo hago mañana, probablemente esté más expandido, voy a poder herniado, etcétera, digamos, voy a poder hacer una biopsia bien, y de repente el blasto está o bloqueado o comenzando a degenerarse. Entonces, ahí te queda como ese trago amargo de decir, bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiese biopsiado ayer, ¿no? Digo, en día 5. Monique, acá nos piden si puedes dejar de compartir tu presentación, así nos vemos todos y podemos discutir mejor. ¿Sí? Y Santiago Jordana nos pregunta, ¿es lo mismo hacer hatching en día 3 o día 4? Y en cualquiera de los dos casos, ¿cambias los embriones a una gota nueva de cultivo?
Tú haces hatching en día. Sí. Ahora ya, solo sobre mi pantalla, no está, no la puedo ver. ¿Está bien? No puedes. Sí, no. ¿Está bien ahora? Sí, está perfecto, nos vemos bueno. todos. Sí, sí, Bueno. sí. Sí, yo lo que hago es la apertura de la zona pelúcida inmediatamente en el momento de la biopsia. Yo no hago el hatching en día 3, tampoco en día 4. Pero si lo haces, si es una opción del embriólogo, yo prefiero hacerlo en día 3, ya que voy a sacar los embriones en la mayoría de las clínicas. Sacamos los embriones para la evaluación de la calidad morfológica. Claro. Y en este momento, ya que exponemos los embriones, hacemos el hatch. Al revés, no sucede con el día 4, porque el día 4 no evaluamos los embriones, así que no sacamos los embriones del incubador. Y hay algunos embriólogos que dicen que sí, es mejor hacer en estadio de morla en día 4 porque es posible ver la formación, dónde va a formarse la masa, el macizo. Pero yo no creo, porque en estadio de morla es un macizo completo y no se puede ver. Si no, el embrión, aunque el embrión esté en estadio de blastocisto inicial. Si no, no. Por eso les recomiendo siempre hacerlo en día 3, si no, hacerlo directamente en día 5. Monique, perdón, que yo hice la pregunta, pero bueno, nosotros hemos utilizado los dos sistemas de biopsia, haciendo hatching en días previos o el mismo día de la biopsia. Bueno. Nosotros no evaluamos, normalmente no sacamos los embriones del incubador hasta el 5º día. Lo que nos pasaba cuando hacíamos hatching en día 3 es que el embrión estaba como demasiado, llegaba al día del blasto demasiado salido de la zona, o sea, un 8 muy grande. Entonces empezamos a hacer el hatching en día 4 y vemos que la hernia es un poco más chica. Ese era el origen de la pregunta, digamos. Si vos crees que había alguna diferencia en ese punto, si es perjudicial que salga mucho el embrión o es lo mismo, o de ahí va. No es Santiago, perjudicial. Perdón, ¿la biopsia la hacían a la tarde o a la mañana ustedes? Porque nosotros los empezamos a mirar los embriones a partir de las 10:30, 11 y los vamos siguiendo. Los miramos 10, 11 y si vemos que no están, los volvemos a mirar después a la tarde. Bien. No, pero pensé Santiago, que por ahí una cuestión organizacional era siempre a la tarde, entonces por ahí tenías mucho hatching. No. Si biopsias tipo 4 de la tarde, probablemente tengas el embrión muy salido, que hacerla a las 10 de la mañana, digo. Claro. Y ahora que tenemos el timelapse, los vamos siguiendo directamente. Bien, ahí. Sin sacarlos, claro. Perfecto. Pero si hace un hueco muy ancho, también esto, ¿no? ¿Es chiquito? Sí, hacemos una línea. ¿Y con qué pulso, Santi? 1,2 del Octax. Del Octax. Claro. Y lo otro que preguntaba es si crees que es necesario, nosotros hacemos cultivo ininterrumpido, si una vez que hacemos el hatching, si crees que es necesario cambiarlo de gotas a los embriones. No, yo creo que no. No hay necesidad. Si no hacen muchos disparos de láser, no hay necesidad. Los disparos hay que ser ciertos en la zona pelúcida, porque sabemos que todo el medio de cultivo se va a calentar. Claro. Entonces, hacer pocos disparos solamente para abrir la zona pelúcida chiquita, no hay necesidad de cambiar. Yo siempre hablo que lo más importante es no exponer los embriones, ¿no? Exponerlos el mínimo posible. Entonces, todo el tiempo que estamos trabajando y manipulando los embriones fuera del incubador o las condiciones que llamamos de condiciones no óptimas, hay que hacerlo lo más rápido posible. Gabriel pregunta, ¿qué opinas de reintroducir el embrión si queda muy salido de la zona pelúcida luego de la biopsia? Como rellenar una empanada. Yo creo que es como un superhero quien consigue hacerlo sin perjudicar la calidad. Yo a veces hago eso al momento de congelar, digamos. Lo empujo un poco para adentro para que la vitri sea dentro de la zona.
Pero bueno. Evidentemente, no es lo mismo vitrificarlos con zona que sin zona, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Algo más? Sí, hay pregunta de Susana y de Maxi. Susana dice, en los embriones rebiopsiados, ¿tuviste la experiencia de que hacen betas positivas muy bajas al comienzo y luego son embarazos viables? Me pasó un par de veces. En los rebiopsiados. En los rebiopsiados Sí. son embriones viables y ¿qué? Producen un valor de beta HCG bajo al principio, pero luego se transforman en un embarazo viable, ¿no? Como que hubiera sido una implantación con algunas dificultades al comienzo, algo así, Susana. Quizás una dificultad de implantación, quizás Porque una... justamente retiraste 2 veces Sí, quizás parte del trofectodermo. sí, una velocidad de salida del embrión y la implantación un poquito más lenta. Un poquito más lento, claro, sí. Dice acá alguien, Maximiliano, con Hamilton para Assisted Hatching, usas pulso de 100, no, 200 dijo, ¿no? 190. 190. No, para la biopsia 290. Ah. Para la biopsia, 290. 290. Y el Pero hatching, para el hatching, claro. Para el hatching día 3 no necesitamos no necesitamos más que 200, como 150 estaría bien. Pancho Pero pregunta, yo no hago, en mi rutina yo no lo hago, pero necesitamos una apertura muy chiquita. Perdón, antes de darle el lugar a Pancho, me parece que depende mucho el método, digamos. Si vos haces mucho pooling, realmente tiene mucho que ver el grosor del orificio del assisted hatching sobre la zona. Yo que hago mucho flicking, y ya me conoces, por ahí no me importa además si está demasiado grande la hernia, porque le meto un par de pulsos, ni siquiera tiro y ya corto. Entonces, depende mucho el método, digamos, que utilice de biopsiar. Sí, Pancho, perdón. Bueno, él nos está preguntando, ¿querés hacer la voz, Pancho? Sí, dale. Además de la pregunta, después léela, Claudio, en todo caso. Si No, por favor. Lo que decís es que, ¿qué indicador o indicadores usas para control de calidad en tu programa de biopsia? Dice, no me refiero al programa de genética completo, solo la biopsia. Bueno, no, yo siempre recomiendo hacer una limpieza de la superficie que vamos a trabajar con un material que no sea embriotóxico o SAFE, por ejemplo. Nosotros utilizamos mucho SAFE y para la limpieza de toda la superficie y antes de empezar la biopsia. Superficie, equipos como pipetadores, stripper, todo. Y claro, obviamente utilizamos guantes estériles, barbijos y todos los materiales de protección individual. Y obviamente el flujo ligado, trabajando. Trabajando, claro. Prendido. Sí, Prendido. en realidad me refería a indicadores para saber que el programa está funcionando. Podría ser Bueno, por ejemplo, cuántos son informados en el diagnóstico, o podría ser, qué sé yo, cuántos implantaron. Ahí ya estaría todo el programa. ¿Qué tasa de no informativos tenés? Sí, o cuál es. Claro, la tasa de sobrevida en la vitrificación, claro, esas cosas. Claro, ¿sí? eso, claro, y levanté la mano, perdón, pero levanté la mano por la cuestión de lo que decía Susana, de la beta, digamos, baja. Yo no he leído algún trabajo de cuándo está hecha esa beta, cuántas horas después cuántos días después, perdón, pero me pregunto, o les pregunto a todos, si esto en realidad no puede ser de que el embrión
frena un poquito, digamos, y entonces el desarrollo completo hasta el momento de la implantación va a ser un poquito más lento, aunque sea horas, porque eso, si soy muy preciso en el momento que pido la beta, digamos, puede tener un punto de inicio de la curva de beta distinto. Digamos. Eso es una pequeña observación, pero la pregunta, Monique, era respecto de un indicador de control de calidad. Digamos, ¿no? Claro, sí. Podemos tener en cuenta un indicador, la tasa de contaminación. Por ejemplo, en el tubo, en el momento del tubing, hacemos el control de las células también, un tubo solamente para control del tubing. Y todos los tubos de las células y igualmente los tubos de control van a ser amplificados a ver si hay algún tipo de célula de la biopsia, de célula del embriólogo o algún tipo de contaminación externa. Si no hay contaminación externa, bueno, está funcionando bien nuestro sistema. Pero creo que es la única manera de controlar la contaminación. Y claro, la amplificación de las células, si estamos viendo resultados satisfactorios de análisis genético. Yo puedo aportar que cuando la calidad de las células, esto es empírico, digamos, no sé si está demostrado o no, pero me ha pasado a mí que cuando la calidad de la célula es menor, o hay una célula que se rompe, o la biopsia no es limpia, digamos, no es buena, la generación de mosaicos, de resultados mosaicos, es mayor. Entonces, eso también te puede dar una idea de si estás biopsiando bien o mal. Puede ser una otra manera. Mariana acá nos hace una observación, dice, cuando se hace el hatching en día 3 o 4, la membrana no se afina, ¿no? Sino que queda con el tamaño original. Entonces eso quizás pueda retrasar un poco la expansión y dificulte un poquito más la implantación. Y Andrea dice, deberíamos pedir a los laboratorios de análisis una devolución de la calidad de la biopsia. Bueno, creo que lo que saben es si es informativo o no, ¿no? ¿No es cierto? No sé si más que eso. Una devolución de la calidad de la biopsia sería esta pregunta. Me imagino que plantea si el diagrama, digamos, del screening, digamos, de cromosomas es demasiado, digamos, alterado o si es homogéneo. Yo imagino eso. Sí. Sí, la calidad de las células biopsiadas, creo. Si se lee con ruido o no, dice, claro. Ahí va, eso. Ahí está, claro. Sí, sí. Bueno. Pero ¿cómo sabe que es ruido y no es mosaicismo? Lectura, sí, la lectura más limpia, dice. Sí. Acá dice que Cristian dice que los mosaicos producidos por una biopsia inapropiada es bastante diferente a los mosaicos que no se deben a un artefacto, claro. Perfecto. Yo tengo una pregunta que me gustaría saber, la verdad, de la experiencia de ustedes con embriones biopsiados en día 7. Personalmente muy poca. Igual. En general, nosotros, por supuesto, tenemos un montón en día 5 y en día 6, y en día 7 no llega casi ninguno, o pocos, los vemos ya detenidos. No tenemos mucha experiencia, ¿no? Yo recuerdo dos. Uno fue normal, el otro fue aneuploide, y el normal no dio embarazo. Nosotros tenemos, o sea, biopsiados bastantes en día 7, en general son aneuploides, y hemos transferido, si no recuerdo, 3 o 4 con un embarazo. O sea, cuando no dejamos todos los embriones, pero cuando vemos a la tarde, sobre todo día 6, que todavía va queriendo avanzar, lo dejamos a día 7 y lo biopsiamos bien temprano a la mañana. Pero en general son aneuploides. Susana dice, te referís a eso, ¿no? A muy poca experiencia, he tenido euploides y han implantado. Bueno, es una cuestión de N, ¿no? Si algunos implantan, son los menos, claro.
Sí, yo igualmente tengo poquísimos casos en 17, Pocos pero casos. sí, pero Mm. ninguno euploide, ninguno con Mm. embrión euploide. Ujú. Un comentario más de cara al paciente. Algo comentaste, Monique, de qué hacer cuando los pacientes deciden no enviar todos sus embriones. A mí me pregunto a todos con qué frecuencia les ocurre eso y si lo permiten o no. Nosotros en general no lo permitimos porque con qué criterio elegimos qué embrión vamos a mandar y cuál vamos a dejar sin estudiar. Sí, esto me pasa casi siempre, porque, no sé, en Argentina, pero creo que los precios del análisis genético no es bajo. Y muchas veces pasa que la paciente tiene como 6 embriones biopsiados, pero a ella le gustaría analizar como 2 por el precio, por los costos. Y esto pasa casi siempre. Y bueno, hay que tener en cuenta que lo mejor sería enviar estas células para el laboratorio de análisis genético para que se amplifique y mantenga las células congeladas menos 80. Esto es lo mejor, porque si no podemos afectar la calidad de estas células, degradar el ADN y no tenemos lectura en el futuro. Y la otra parte que me preguntaste, perdón. No, que con qué criterio, porque por ahí de cara al paciente entiendo que es más caro, pero le estamos haciendo gastar plata no sabemos si le vamos a mandar el euploide o la aneuploide. Quizás le sale más caro mandar 2 embriones que mandar todos al final del camino. No, claro. En este caso seleccionamos los embriones de mejor calidad morfológica. Pero recién mostraste lo de Laura Rienzi, que son embriones de peor calidad, eran todos euploides y embarazaron. Sí, sí, claro, como este artículo que yo puse en mi charla de Sinadom. Igualmente, y siempre los embriones de buena calidad son los embriones que son los euploides de buena calidad genética, pero este es el argumento que tenemos y lo que utilizamos para la transferencia a las escuras, decimos, porque si no estamos... Es que lo que pasa es que no sé si podemos comparar una decisión administrativa con una decisión de laboratorio, digamos, o sea, no van de la mano. Muchas veces la decisión administrativa es 2 y desde el laboratorio vas a hacer lo que es más lógico. Lo que mostró, digamos, Monique, es que, bueno, muchas veces, no muchas veces, digamos, pocas veces pasa que los más feos son euploides. No pasa siempre. Entonces, lo que uno es lógico hacer es mandar lo más lindo, de última. Pero lo que ponga en duda es la decisión administrativa, digo, que no se debería hacer. Es que muchas veces no te queda otra, porque no depende del laboratorio la decisión administrativa. Lo que pasa es que lo que hace Santiago es un análisis más integral del costo, digamos. Si yo voy a enviar 2 anormales, entonces el ahorro no fue mentira, digamos, yo gasté más. Pero lo que pasa es que para muchos pacientes, y ahí coincido con Marinés, que decía que la realidad de casi todos nosotros es que los pacientes piden muchas veces biopsiar solo 2 o solo 4, ¿no? Eso es muy común también para nosotros. En nuestro caso, acá en Rosario, estamos haciendo lo que dice Monique, porque muchas veces los pacientes deciden cuántos embriones biopsiar, quizás 5 horas después que yo ya biopsié. Ah, bueno, no, claro. Bueno, ahí hay un problema. Pero pasa. Entonces, acá sí hacemos lo que dice Monique. Yo biopsio todo lo que hay. Y después que se amplifique y se guarda amplificado. Y si el paciente paga por estudiar más embriones, ya está biopsiado. Ya está, no hay que descongelar. Solamente hay que amplificar lo que está guardado. Pero lo tenés que guardar en menos 80, ¿no? Y eso no es muy común. Claro. No, pero el amplificado, ¿a cuánto lo guardas? El amplificado. Ok. No. Está bien. Está bien. No te había entendido. Sí. Ok. Muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque además de flicking veo uno que está smoking y ya perdimos algunos que seguramente fueron a cooking o eating. Como quieran.
5 minutos más y cerramos. Perfecto. Y recuerden que antes de irnos, Evelyn nos va, ¿no?, a recordar los eventos por venir. ¿Correcto? Sí. Les quería preguntar una cosa. Dale, Pancho. Mando los mejores porque son los que tienen más chance de implantar. O sea, los embriones feos tienen mucho menos chance de implantar. No podemos olvidarnos de que hay una cuestión también de morfología en el embrión. Y digo, tenemos nosotros en el Congreso programada una charla de por qué no implantan embriones euploides, digamos, ¿no? Y también sabemos que hay embriones de mala calidad, blastos de mala calidad, que no van a implantar independientemente de que sean euploides o aneuploides. Entiendo, la frecuencia de euploidía en embriones de buena calidad es mejor, y entonces, pero me parece que el criterio de mandar los mejores es eso. Si voy a poder hacer 2 o 3 o los que sea por una cuestión económica, que sean los que más chance tienen por cuestiones que no sean propiamente la aneuploidía. Sí, nos falta, nos falta un dato básico del paper del Cimadomo, que es 20 de cuántos, ¿no? Claro. Claro. Bueno. Sí, yo voy un paso antes. Yo creo que digamos, no se le debería dar a la opción, esa opción al paciente. O biopsias todo, o sea, mandás todo o no biopsias nada, porque, insisto, es verdad que lo que decís vos, yo coincido que mandaría los de día 5 y los de mejor morfología. Pero me parece que en ese accionar le estamos haciendo tirar o gastar plata a la paciente. Es como apostar, bueno, esto es una apuesta a la ruleta. Y quizás si vienen los dos aneuploides, después tenemos que volver a gastar plata para biopsiar o transferir en ciego, y es como que pierde el sentido. A mí me parece que desde las clínicas no deberían permitir hacer eso. Nosotros en el IBI no lo permitimos, o sea, se manda todo o no se hace nada. Pero por esto, porque nos genera esta incertidumbre de decir, bueno, mando 2, ¿y cuáles 2? Y nos pone en una posición de casi de ruleta. Claro, pero yo creo, en mi opinión, utilizamos el mismo criterio que utilizaríamos en una transferencia de un embrión sin análisis genético. Sí, claro, tú Santiago, tú tienes el time-lapse, ok, pero la mayoría de las clínicas no lo tienen. Y por eso, el criterio que utilizamos es la calidad morfológica, y por eso utilizamos este criterio para seleccionar los embriones que van a ser analizados en este momento. No, eso lo entiendo, frente a la situación de tengo que elegir los de mejor morfología está claro, pero digo, yendo un paso antes, creo que es una práctica que no se debe decir nada, una opinión más general. Tenemos que ir cerrando y tenemos un comentario más de Florencia, por ahí puede ser el último. Dice, tuve algunos casos de embriones transferidos a euploides con latido fetal positivo que terminan en aborto. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, yo diría que no todo es genética, ¿no? Sí, ni todo es genética, exactamente. Bueno. Hay muchas causas. Hay otros factores, claro. Sí. Cuando en el momento que descubrimos que tenemos esa respuesta, entonces tenemos todo. ¿Por qué los euploides no implantan? Esta es una pregunta, una de las más importantes de la medicina. Exactamente, claro. Una acotación a esa pregunta, disculpen. Sí, Susana, por favor. No solo eso, porque, o sea, son euploides, o sea, cromosómicamente serían normales, pero no sabemos genéticamente cómo son esos embriones. Claro, también. Recuerdo un caso, hace bastante tiempo, que, bueno, el embrión era euploide, por NGS era normal, y al tercer mes, creo, o cuando hace un control ecográfico, no me acuerdo, había un problema tipo una anencefalia. Bueno, se tuvo que provocar el aborto y el cariotipo del material biopsiado de aborto era normal. O sea, era una alteración génica que tenía el embrión. No sabían qué gen era, pero bueno,
por la morfología y por el síndrome que presentaba, era lipogénico. O sea, vemos solo una parte. Exactamente. Era eso nada más. Muy bien. Tenemos que ir cerrando. Te estamos súper agradecidos, Monique. Fue muy instructivo. Vamos a hacer un aplauso. Muchas gracias a ustedes. Muchas todos. gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias por la invitación. Es un No. gusto enorme, un honor enorme estar con ustedes de altísimo nivel y espero encontrarles muy pronto personalmente. Bueno. Cuente conmigo para... Ojalá, claro. Ojalá nos podamos ver. El honor fue nuestro. Bueno. Vos, Bueno, Evelyn, ¿querías totalmente. compartir las próximas eventos? No, más que nada para que Mencionarlos. vayan agendando. Sí, el jueves que Sí. viene tenemos un Ah, webinar ok. que es abierto a todo el mundo, no como este evento Sí. que era solo para socios, Bueno. que va a estar la doctora Mina Popovic. Así que bueno, Perfecto. nada, para invitarlos que el jueves que viene también estemos conectados. Nos vemos de nuevo. Muy bien. Bueno, buenas noches. Muchas Gracias gracias. otra vez. Gracias a todos. Gracias. Abrazos. Gracias, Hasta Monique. luego. Gracias. Gracias Gracias a todos los que se quedaron hasta ahora también. Gracias a todos Sí, los muy bien. participantes. Chao, gracias. Chao, adiós. Chao, Monique. Gracias. Chao a todos. Adiós.